Lena Davis entró en el vestíbulo de una pequeña sucursal de Davis Financial, un banco que ella misma había fundado años atrás. Era tarde en la tarde y el sol colgaba bajo en el cielo, proyectando largas sombras sobre los pisos de mármol pulido. Las puertas automáticas se abrieron con un zumbido cuando entró, sus zapatillas golpeando ligeramente el suelo mientras ajustaba su cardigan informal sobre los hombros. No estaba allí por algo grandioso, ni por negocios urgentes, ni por reuniones con clientes de alto perfil, solo por un simple retiro de su cuenta personal, el tipo de transacción que cualquiera podría hacer en un día cualquiera. Este era Davis Financial, la empresa que Lena había construido desde cero. Había iniciado el banco con la creencia de que la justicia y la accesibilidad eran clave para brindar un servicio excepcional. A lo largo de los años, lo había guiado a través de innumerables desafíos, siempre enfocada en asegurarse de que los clientes fueran tratados bien. Esta sucursal era una parte clave de su visión, había aprobado personalmente su ubicación, supervisado su apertura e incluso participado en la ceremonia de corte de cinta. Sin embargo, hoy no llevaba un traje a medida ni tacones altos, no tenía intención de llamar la atención sobre su posición. Estaba allí simplemente como una cliente, vestida con un cardigan y zapatillas. Se acercó al mostrador con una actitud tranquila y neutral. No estaba allí para alardear de su título ni para hacer que la trataran de manera diferente, solo quería asegurarse de que su banco, el que ella había construido, fuera tan justo como siempre había afirmado ser. La joven cajera detrás del mostrador, Sophie Matthews, no la saludó de inmediato, ofreciendo solo una mirada rápida antes de volver su atención a la pantalla de la computadora. Lena carraspeó, esperando captar su atención. «Hola, me gustaría hacer un retiro», dijo Lena, su voz tranquila. Sophie no levantó la vista, sino que deslizó un portapapeles por el mostrador. «Por favor, llene esto», dijo sin mirar a Lena. El formulario era simple: nombre, número de cuenta, monto del retiro. Lena lo llenó rápidamente, anotando 5,000 pesos. No era una gran suma, pero era suficiente para justificar una identificación. Cuando Lena devolvió el formulario, notó un cambio en la actitud de Sophie. Sus ojos recorrieron el formulario, luego la identificación de Lena y después volvieron a la pantalla. Por un momento, Sophie dudó. Había un cambio incómodo en el aire, algo sutil pero perceptible. ¿Puede esperar un segundo?, preguntó Sophie, su voz ahora incierta. Tomó la identificación de Lena y desapareció detrás de una puerta de vidrio esmerilado que conducía a la oficina trasera. Lena permaneció en silencio, sus dedos tamborileando ligeramente contra el mostrador de mármol. Había esperado ser tratada con respeto, pero esto era diferente. Unos minutos después, Sophie regresó, pero no estaba sola. Brad Sullivan, el gerente de la sucursal, la seguía. «Buenas tardes, señorita Davis», dijo Brad con una sonrisa rígida. La miró brevemente antes de enfocarse en el formulario. «Entiendo que está haciendo un retiro». Lena asintió. «Sí, 5,000 pesos de mi cuenta». Brad dudó. «¿Puedo ver su identificación otra vez?». Lena sintió un destello de irritación. «Ya se la di a Sophie», dijo, su voz firme pero tranquila. Brad no reconoció el comentario, sino que sostuvo la identificación a la luz, como si la inspeccionara en busca de cualquier señal de falsificación, aunque Lena había sido cliente de Davis Financial durante años. Tras una pausa, Brad preguntó: «¿A qué se dedica, señorita Davis?». La mandíbula de Lena se tensó ante la pregunta. «Dirijo un banco», respondió, su voz ahora más cortante. Brad asintió lentamente, mirando a Sophie antes de preguntar: ¿Es esta una cuenta personal o de negocios? La paciencia de Lena se estaba agotando. «Está ahí en el formulario», dijo, su tono helado. Brad giró la identificación en sus manos, aún evitando el contacto visual. Lena comenzaba a darse cuenta de que esto no se trataba de un error o una política, se trataba de suposiciones. Los dedos de Brad se detuvieron sobre la identificación de Lena, como si estudiara la letra pequeña o esperara que algo destacara. El vestíbulo se había vuelto más silencioso, el zumbido habitual de actividad reemplazado por un silencio incómodo.
La paciencia de Lena se estaba agotando, pero mantuvo su expresión neutral, negándose a darles la satisfacción de mostrar su frustración. Sofía permaneció en silencio, sus ojos moviéndose entre Brad y Lena, su postura rígida. La tensión era palpable, y Lena podía sentirla intensificarse con cada segundo que pasaba. Había estado en situaciones como esta antes, momentos en que las personas cuestionaban su autoridad o dudaban de sus capacidades, pero nunca así, no en su propio banco. Brad la miró de nuevo, su expresión aún cuidadosamente neutral. Señorita Davis, necesitaré hacerle algunas preguntas más antes de que podamos proceder con la transacción, dijo, su voz suave pero cargada de algo que no le sentó bien a Lena. Lena se obligó a mantener la calma, pero la pregunta que siguió fue más que fuera de lugar. Y solo para aclarar, ¿es esta su primera vez bancando con nosotros? Preguntó Brad, sus palabras casi calculadas. El estómago de Lena se contrajo ante la pregunta. Esta no era una sucursal nueva, ella misma la había abierto. Había aprobado cada detalle, contratado personalmente a cada empleado y cortado la cinta en la gran inauguración. La pregunta no era sobre el retiro, era sobre algo más. He bancado aquí desde el día en que esta sucursal abrió, respondió Lena, su voz inquebrantable. Brad no respondió de inmediato, sus ojos pasando a Sofía antes de volver a Lena. Parecía estar considerando sus palabras cuidadosamente, como si decidiera cómo proceder con esta línea de cuestionamiento innecesaria. No fue hasta que habló de nuevo que Lena entendió hasta dónde llegaría esto. Y usted dijo que está retirando 5,000 pesos, dijo Brad lentamente, como si la suma en sí necesitara justificarse. ¿Puede decirme a qué se dedica, señorita Davis? Lena quedó desconcertada por la pregunta. ¿Cuál era el punto de esto? ¿No estaba lo suficientemente claro su ocupación? Ya le había dicho que trabajaba en finanzas, era la directora ejecutiva de Davis Financial. ¿Realmente necesitaba más pruebas? Dirijo un banco, repitió, su voz ahora teñida de frustración. El mismo banco para el que trabajas. Brad dudó antes de hacer otra pregunta, esta vez más directa. ¿Qué tipo de banco? La mano de Lena se apretó sobre el mostrador. Tomó una respiración profunda, tratando de mantener la compostura. Esto no era solo una verificación rutinaria, era un interrogatorio, y podía sentir la sutil corriente de juicio en el tono de Brad. Soy dueña de este banco, Brad, dijo Lena, su voz firme. Fundé Davis Financial. Hubo un momento de silencio mientras Brad absorbía el peso de sus palabras. El aire se sentía denso, y Lena podía percibir un cambio en la forma en que él la miraba. Ya no estaba solo haciendo preguntas, la estaba probando, buscando razones para negar su solicitud. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, él miró el comprobante de retiro y luego a ella, su expresión aún indescifrable. Ya veo, dijo lentamente, aunque Lena sabía que no la había escuchado realmente. ¿Es esta una cuenta personal o de negocios? La paciencia de Lena pendía de un hilo. Es una cuenta personal, respondió, su voz apenas controlada ahora. El formulario está ahí, puedes verlo. ¿Cuál es el problema, Brad? Sofía se movió nerviosamente detrás de él, pero a Brad no parecía importarle. Estaba mirando el formulario, sus dedos trazando los detalles como si hubiera algo mal, pero Lena sabía que no estaba buscando errores, estaba buscando una manera de hacerla demostrar que pertenecía allí. Lena se mantuvo inmóvil, observándolo, esperando. Había terminado con este juego. No iba a ser tratada como una desconocida, especialmente no en su propio banco. Su paciencia se estaba deshilachando. Había llegado a la sucursal esperando una transacción simple, esperando ser tratada como cualquier otro cliente, pero esto ya no era una solicitud simple, se había convertido en una prueba. Y estaba empezando a ver hasta dónde estaba dispuesto a llegar Brad. Brad miró el formulario de nuevo, luego levantó la vista hacia Lena. Hubo una pausa, una tensión flotando en el aire como si estuviera tratando de decidir su próximo movimiento. Lena mantuvo su posición, con los brazos cruzados ligeramente sobre el pecho. No iba a retroceder, no ahora.
Entonces, está retirando 5,000 pesos de su cuenta personal, repitió Brad lentamente, sus ojos escaneando su rostro como si intentara determinar si se quebraría. ¿Es eso correcto? Lena asintió, su mirada firme. Sí, has visto el formulario. Todo está en orden. ¿Cuál es el problema, Brad? Él no respondió de inmediato, sino que giró el formulario en sus manos como si buscara un defecto oculto. Pero no había ninguno. No había razón para este retraso, ninguna razón para el escrutinio adicional. Lena podía sentir su frustración creciendo, pero no la dejó ver. Finalmente, Brad levantó la vista hacia ella, su expresión cambiando ligeramente. Voy a necesitar que verifique alguna información adicional antes de que podamos proceder con este retiro. Lena parpadeó, confundida. ¿Información adicional? Ya he proporcionado todo, mi identificación, el formulario, mi número de cuenta. ¿Qué más necesitas? Brad pareció dudar por un momento, luego hizo la pregunta que la llevó al límite. ¿Puede decirme el monto de su último depósito en esta cuenta? La mandíbula de Lena se tensó ante la pregunta. Eso no era un procedimiento estándar, de hecho, sabía que ni siquiera era una solicitud común para retiros grandes. Si hubiera estado retirando una suma sustancial, tal vez una verificación secundaria tendría sentido, pero no para 5,000 pesos, no para una cliente que había estado con el banco desde su apertura. No tengo ese número memorizado, dijo Lena, tratando de mantener la calma, pero tienes mi número de cuenta. Puedes buscar la información como lo harías con cualquier otra persona. Brad no parecía escucharla. Simplemente asintió, como si estuviera procesando sus palabras, pero sus ojos permanecían calculadores, como si buscara una manera de hacerla demostrar que tenía acceso a su propio dinero. Lena sintió el peso del momento, el silencio incómodo presionándola desde todos lados. Tomamos la seguridad muy en serio, dijo Brad tras una pausa, casi como si estuviera ensayando su próxima línea. Es solo una precaución. La mano de Lena se apretó sobre el mostrador. ¿Una precaución? Repitió, incrédula. ¿Qué estás tratando de decir exactamente aquí, Brad? Brad no respondió. En cambio, alcanzó un pequeño portapapeles en el escritorio y lo tomó. Es solo política. Necesitamos verificar que usted es la titular de la cuenta antes de que podamos procesar el retiro. La mente de Lena se aceleró mientras intentaba darle sentido a lo que estaba pasando. Había estado viniendo a esta sucursal durante años, ella misma la había abierto. No había dudas sobre quién era o si tenía acceso a la cuenta. Entonces, ¿por qué la estaban tratando así? ¿Por qué le pedían que demostrara algo tan obvio? ¿Me estás diciendo que mi identificación, mi número de cuenta y mi historial con este banco no son suficientes? Preguntó, su voz ahora afilada. ¿Me estás haciendo demostrar que tengo derecho a mi propio dinero? Brad no parecía entender la gravedad de lo que estaba haciendo. Es solo procedimiento, repitió, su tono más desapegado que nunca. Los ojos de Lena se entrecerraron. Había sido paciente, pero esto cruzaba una línea. La estaban tratando como a una criminal, y no iba a tolerarlo, no aquí, no en su propio banco. No lo creo, murmuró por lo bajo. Esto no se trata de seguridad, esto es sobre algo más. Brad se movió incómodamente, pero no retrocedió. Colocó el portapapeles frente a ella, empujándolo por el mostrador con la misma cortesía forzada. Puede llenar el formulario de nuevo si lo desea, dijo, su voz demasiado suave. Es solo parte del proceso. Lena no se movió. No tocó el portapapeles. Simplemente se quedó allí, observándolo, sabiendo que esto no terminaría hasta que alguien asumiera la responsabilidad por lo que estaba ocurriendo. Su corazón latía con fuerza mientras estaba allí, su paciencia agotada desde hacía mucho. La realidad de lo que estaba pasando la golpeó como un puñetazo en el estómago. No se trataba de políticas ni de seguridad, se trataba de algo más profundo, algo que no tenía nada que ver con su cuenta o la transacción en cuestión. Se quedó inmóvil, sus ojos fijos en Brad, su frustración hirviendo justo debajo de la superficie. No iba a llenar otro formulario. No iba a seguir jugando este juego,
no aquí, no en su propio banco. Brad, dijo, su voz ahora fría y deliberada, esto es ridículo. He estado con este banco desde el primer día. Ayudé a abrir esta sucursal, y ahora me estás haciendo demostrar que pertenezco aquí. La expresión de Brad no cambió, pero Lena pudo ver un cambio sutil en su actitud. Por primera vez, parecía un poco incómodo. Tal vez había comenzado a darse cuenta de que esto no era un simple malentendido. Tal vez estaba empezando a darse cuenta de con quién estaba tratando. Tal vez quieras verificar de nuevo, dijo Lena, su voz baja pero firme, porque no soy cualquier cliente. Brad no respondió. Se quedó allí, congelado, mientras Lena tomaba una respiración profunda, preparándose para soltar la bomba. Sacó su teléfono de su bolso sin romper el contacto visual con Brad y comenzó a grabar. El silencio en el vestíbulo se volvió denso, la tensión palpable. Lena podía sentir los ojos de los otros clientes sobre ella, intuyendo que algo estaba ocurriendo pero sin estar seguros de qué exactamente. Estás negándome acceso a mi propia cuenta, dijo Lena, su voz ahora clara e inquebrantable, a pesar de haber proporcionado una identificación emitida por el gobierno. Mientras que a otros clientes no se les está pidiendo nada extra. El rostro de Brad palideció ligeramente, pero no respondió. Parecía desconcertado, inseguro de cómo manejar la situación ahora que Lena estaba tomando el control. Ella giró ligeramente la cámara, ahora apuntándola hacia el guardia de seguridad que había estado de pie en silencio a un lado. ¿Y tú? Dijo, su tono uniforme, ¿para qué te llamaron exactamente? El guardia dudó, mirando a Brad antes de volver a Lena. No habló de inmediato, claramente inseguro de cómo responder. Lena no le dio la oportunidad de evadir la pregunta. Respóndeme. ¿Por qué estás aquí? El guardia se movió incómodamente sobre sus pies, inquieto bajo su mirada. Solo estoy aquí para asegurarme de que todo vaya bien, dijo finalmente, su voz medida pero incierta. ¿Asegurarte de que todo vaya bien? Repitió Lena, su voz cargada de incredulidad. ¿O estás aquí para intimidarme, para asegurarte de que entienda cuál es mi lugar? Brad se movió incómodamente, su mirada pasando entre Lena y el guardia, claramente inseguro de cómo manejar la situación. Pero Lena no había terminado. Bajó la voz ligeramente, asegurándose de que resonara en la habitación. Has cometido un gran error, Brad. Un error muy grande. Los labios de Brad se apretaron en una línea fina. Señorita Davis, si tan solo se calma. Lena lo interrumpió, su voz ahora helada. Estoy calmada, Brad, pero claramente has decidido que no pertenezco aquí. Has tomado tu decisión, y ahora me voy a asegurar de que todos lo sepan. Echó un último vistazo alrededor de la habitación, cruzando miradas con los otros clientes que ahora observaban el intercambio con total atención. Podía ver cómo la comprensión amanecía en ellos. Esto no era solo sobre una transacción bancaria, era sobre algo mucho más grande. Brad, dándose cuenta de que no tenía salida, hizo un movimiento desesperado final. Alcanzó debajo del mostrador y presionó un botón que envió una señal a seguridad. Lena sabía exactamente qué significaba esto, era una escalada. Estaba llamando refuerzos. Unos momentos después, un guardia de seguridad alto y uniformado entró en el vestíbulo, su expresión indescifrable, su mano flotando cerca de su cinturón, claramente listo para actuar. Pero Lena no se inmutó. Mantuvo su posición, inquebrantable. ¿Realmente vas a hacer esto? Preguntó Lena a Brad, su voz fría aunque la tensión en la habitación se había vuelto casi insoportable. Brad dio un asentimiento rígido, aunque su expresión vaciló. Solo queremos asegurar una experiencia fluida para todos nuestros clientes, dijo, sus palabras demasiado pulidas, demasiado ensayadas. Lena levantó una ceja. ¿Una experiencia fluida, eh? Bueno, Brad, te diré esto, no me voy a ir hasta que proceses mi retiro, y si piensas que voy a quedarme aquí y dejar que me trates así, estás muy equivocado. El silencio en el vestíbulo se sentía ensordecedor. Lena se mantuvo erguida, sus ojos fijos en Brad, quien ahora parecía estar sudando ligeramente bajo la presión. El guardia de seguridad, aún listo para actuar, se movió incómodamente, inseguro de cómo proceder.
Lena podía sentir que la habitación estaba pendiente de su próximo movimiento, cada cliente, cada empleado estaba mirando, ya sea fingiendo no hacerlo o demasiado asustado para apartar la vista. Tomó una respiración profunda, estabilizándose antes de hablar de nuevo, su voz tranquila pero afilada. Brad, voy a decir esto una vez más, estás negándote a procesar un retiro de mi cuenta personal a pesar de que he proporcionado toda la identificación necesaria. Y estás trayendo seguridad como si yo fuera la que está causando una escena. ¿Y para qué? ¿Por cómo me veo? ¿Porque no estoy vestida con un traje hoy? La expresión de Brad cambió, la máscara de profesionalismo resquebrajándose ligeramente. Abrió la boca para decir algo, pero Lena lo interrumpió. No quiero escuchar más excusas, dijo, sus palabras claras e inquebrantables. Esto es sobre prejuicios, Brad. Has decidido que no pertenezco aquí, y ahora es demasiado tarde para que lo arregles. Levantó su teléfono de nuevo, apuntándolo hacia él. Esta conversación está grabada ahora, Brad. Todos en esta habitación están presenciando lo que está pasando en este momento. Si no procesas mi retiro, me aseguraré de que todos los que necesiten saberlo lo sepan. Por un breve momento, Brad dudó. Miró al guardia de seguridad, luego a la cajera Sophie, quien había permanecido en silencio, sus ojos desviados. El peso de las palabras de Lena colgaba pesadamente en el aire. No solo estaba desafiando su autoridad, estaba señalando el prejuicio tácito que había estado creciendo todo el tiempo. Lena dio un paso adelante, su voz bajando pero cargada de una ventaja innegable. Ayudé a construir este banco, Brad. Soy la razón por la que esta sucursal existe. Aprobé personalmente tu trabajo aquí, y me estás diciendo que, a pesar de todo eso, aún no puedes procesar mi retiro. El rostro de Brad se quedó sin color mientras la verdad de sus palabras se asentaba. Lena podía ver el pánico instalándose. Abrió la boca de nuevo, pero no salieron palabras. Era demasiado tarde para disculpas, demasiado tarde para explicaciones. Permíteme presentarme correctamente, Brad, dijo Lena con suavidad, su voz cortando la tensión en la habitación. Dio un paso atrás y alcanzó su identificación, que había sido colocada en el mostrador antes. La giró lentamente, dejando que el nombre impreso en ella se hundiera. ¿Ves esto?, dijo, golpeando su identificación contra el mostrador. Esto no es la identificación de cualquier cliente. Este es el fundador y CEO de Davis Financial. La realización golpeó a Brad como una tonelada de ladrillos. El silencio en la habitación era palpable. Lena no pasó por alto la forma en que el guardia de seguridad se enderezó, la forma en que el rostro de Sophie perdió color y la forma en que los clientes en el vestíbulo se movieron incómodamente. Los labios de Brad se separaron, pero no salieron palabras. Sus manos temblaron ligeramente mientras alcanzaba la identificación de Lena, pero ya no tenía el control de la situación. Lena había reclamado ese poder, y estaba claro que no estaba preparado para lo que venía después. Construye este banco desde cero, continuó Lena, su voz firme e inquebrantable. Firmé el presupuesto que te dio este trabajo, Brad. Y hoy entré como cualquier otro cliente, pero me trataste como si no perteneciera aquí. Me humillaste, me mentiste, y ahora tienes una opción, puedes procesar esta transacción o puedes lidiar con las consecuencias. Brad abrió la boca, pero no salió sonido. Su boca trabajó en silencio mientras intentaba desesperadamente recuperar su compostura, pero era demasiado tarde. Tuviste tu oportunidad, dijo Lena, su voz tranquila pero firme, y ahora vas a explicarle esto a la corporación. Se volvió hacia el guardia de seguridad. En cuanto a ti, dijo, su voz más fría que antes, si un cliente no está siendo disruptivo, el primer paso no debería ser la intimidación. Necesitas tener más cuidado con las instrucciones que sigues. El guardia dio un pequeño asentimiento incómodo. Ya había reconocido su error, y no había vuelta atrás. Lena se volvió hacia Sophie, quien había permanecido en silencio durante la mayor parte del intercambio. ¿Y tú?, dijo, su voz suave pero autoritaria, viste mi identificación, viste mi número de cuenta, y aún así decidiste que no valía la pena escucharme. El rostro de Sophie se sonrojó y tartamudeó.
Solo estaba siguiendo el protocolo, señora. Lena se acercó más al mostrador, su tono ahora afilado. ¿Protocolo que solo parece aplicarse a personas como yo? Sophie abrió la boca para hablar, pero no salieron palabras. Bajó la vista hacia su caja, sus manos temblando. Lena tomó un momento para respirar, dejando que sus palabras se asentaran. La tensión en el aire era densa, pero había terminado. Había hecho su punto. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta, sus tacones resonando contra el suelo de baldosas pulidas. El silencio en el banco era ensordecedor, y cuando Lena pasó por la puerta, supo que las cosas nunca volverían a ser iguales. Las repercusiones de ese día fueron rápidas. A la mañana siguiente, Lena ya había programado una reunión de emergencia con su equipo de liderazgo. Todos los gerentes de sucursal fueron convocados para una revisión urgente de las políticas de servicio al cliente. Brad fue despedido. Se implementó un entrenamiento obligatorio sobre prejuicios en todas las sucursales y se introdujo un nuevo sistema de rendición de cuentas. Davis Financial vio un cambio inmediato, los empleados se volvieron más conscientes de sus acciones, los clientes comenzaron a notar la diferencia, y Lena se aseguró de que esto no fuera solo un cambio temporal. Fue permanente. Lena nunca olvidó ese día. Fue un recordatorio de que el cambio no viene de palabras o políticas en papel, sucede cuando alguien toma una postura, se niega a aceptar lo que está mal y exige que las cosas se corrijan. Y Lena Davis era justo la persona para hacerlo.